Voy con mi siguiente entrevista en este momento y quisiera contactar con Freddy Rivera. Él es un experto en el tema de seguridad de la Flaxo. Freddy, buenos días y bienvenido a Visionarias. Buenos días, Yanel. Bueno, quisiera que analicemos este tema en contexto, porque para saber qué es lo que está pasando y ver realmente cuáles son las soluciones que tenemos para el tema de seguridad. Mire lo que ha pasado con la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Ya Nelsa Curvelo votó la toalla. Y le doy toda la razón, le doy absolutamente toda la razón, porque le pusieron encima y garantizado por su buen nombre y su historia dentro del tema de pacificación en barrios, en ciudades, en distintas organizaciones sociales, ayudando a la gente a buscar caminos de paz para resolver sus conflictos, pero el tema de las cárceles es muy complicado. Pero como lo dije antes, la pena de muerte no empieza en el crimen que comete la persona y que la expone a la pena de muerte. El problema empieza muchísimo más atrás y el problema de la seguridad aquí también empieza mucho más atrás. ¿Cómo resolverla? ¿Cómo resolverla y cómo podemos orientar a la ciudadanía y al gobierno, si se puede, para tomar decisiones correctas? A ver, normalmente nos preguntan a las personas que estamos en este tema hace varios años, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo solucionar? Si uno pudiera tener una varita mágica, haría muy fácil esa respuesta. Lo que le puedo decir es que no se está abordando bien el problema en todas sus aristas. El gobierno actual, los anteriores, no aceptan o no aceptaban aún que lastimosamente el Estado ecuatoriano está cautivo del crimen organizado, transnacional y las ramificaciones en este país. No se acepta eso, se generan discursos demagógicos, se ponen medidas parches, se pasan meses discutiendo veleidades jurídicas que en realidad no abordan directamente una posible solución, no se afrontan, no se destinan recursos, no se hacen limpiezas internas de nuestros órganos de seguridad y de inteligencia y también, por supuesto, de control. O sea, es vergonzoso que hasta este momento inteligencia militar no haya, a través de su ministro de gobierno, no haya dado razón de la captación piramidal de dinero ilegal. Don Nasa fue parte, y eso que fue un cabo, de inteligencia militar del ejército. No era un cabo simple, no, era un cabo de inteligencia militar. Hay una serie de sucesos. Cuando yo hablo de estado cautivo, estoy mencionando a unos despliegues, a unas lógicas del crimen organizado internacional, que no solo están copados en las prisiones ya, que tiene ramificaciones enquistadas en el Estado ecuatoriano, en las autoridades que se hacen de la vista gorda en la provincia del Napo, en la minería ilegal, en los estamentos que tienen que prevenir, es decir, la inteligencia criminal estratégica que debe prevenir un escenario de enorme criminalidad que generan unas cadenas de valor en el crimen organizado, pero potentísimas, incluso superiores al narcotráfico. Porque acá se piensa, y es cierto, que todo es narcotráfico. No. Los derivados de metales preciosos en las fronteras norte y sur, lo que había en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, son cuantiosas ganancias ilegales. Es decir, las autoridades nuestras están cooptadas, están o amenazadas, y entonces hacerse de la vista gorda, ser ciegos y mudos, contribuye muchísimo a la expansión del crimen organizado. Los órganos de justicia, por supuesto, están absolutamente infiltrados. La conversación que tenía hace un momento con el doctor Albán evidencia simplemente esto que yo llamo lo gelatinoso de la discusión jurídica. Es decir, hay una serie de datos que uno puede, desde las investigaciones académicas, científicas, poner sobre la mesa de discusión y decir, miren, estos son los niveles de crimen organizado. La corrupción, por cierto, es un fenómeno más, es un medio, no es el fin. Los jueces, los administradores de justicia, son
parte de las lógicas de los despliegues del crimen organizado. No es simplemente la persona que es corrupta per se, no. Eso contribuye a la expansión del crimen, solapa, encubre qué es lo que les interesa, genera impunidad que les interesa a los actores del crimen organizado, y eso va desde amenazar de muerte a un ministro de Estado hasta controlar los pormenores de un ministerio de reparto en salud pública. Ya estamos copados realmente, y lo que se hace son mensajes desde la presidencia tibios, eufemísticos, envolventes, y lamentablemente estamos caminando, por decirlo así, en un sendero a la quebrada. Vamos por partes, digamos, como para saber si técnicamente se puede resolver este problema de alguna manera, porque usted ha descrito la situación extraordinariamente bien. Estamos penetrados por la corrupción, y la corrupción es la base de la inseguridad en este momento. Pues si no tenemos justicia y tenemos ahora a uno de los mayores delincuentes en su casa, poniendo en riesgo a todo el entorno de donde este señor habita y vive, cuando vemos que se ponen carros bomba afuera de las cárceles a donde no quieren ir los cabecillas delincuentes, en fin, estamos absolutamente penetrados por la delincuencia, por la corrupción, y lo cual genera una inseguridad que se ha salido de las manos. Eso está también absolutamente evidenciado. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué debemos hacer? Porque, digamos, ejemplos visibles hay varios, no sé cuál es su opinión. ¿Por dónde se iría? Muchos le aplauden al señor Nayib Bukele, que extendió el estado de excepción que recientemente pidió que los órganos de justicia declaren, y ya lo ha extendido para poder combatir a sangre y fuego a los miembros de las bandas delincuenciales que son los protagonistas de hechos de violencia que azotan a ese país. Aquí estamos viviendo algo similar, quizá no en la misma dimensión ni con la misma historia, pero estamos ya con este problema de bandas delincuenciales que son los que están pues en las calles causando el terror y pues matando gente inocente y gente pues que también está metida en este tema de narcotráfico y otros delitos. O otras facciones, otras posiciones dicen que hay que negociar con las bandas delincuenciales, con los grupos digamos de ya crimen organizado, para mantener la paz en las calles y en la ciudadanía y negociar a otro nivel y a otro precio. ¿Por dónde se va usted o hay un punto medio? No, lo último que acaba de decir las personas que mencionan eso es una torpeza absoluta. No se negocia con el crimen organizado transnacional, se lo combate frontalmente, con tecnología, con recursos, con procedimientos que limpien nuestros organismos de control. Personalmente soy partidario, como se ha hecho en otros lados, sino que no existe voluntad política, de crear unidades autónomas lo suficientemente probadas para investigar en todos los niveles que sean posibles, del Estado, también de la empresa privada, ojo, porque aquí también hay corrupción y hay crimen organizado de la empresa privada. Hay que ser claritos, acá no solo es del Estado, son los actores que entran en esas lógicas, en esos despliegues del crimen organizado, también del sector privado, porque la delgada línea entre lo legal y ilegal siempre va a estar moviéndose de manera gelatinosa. Estas unidades especiales de investigación y de inteligencia tienen que estar adscritas a un órgano, en este caso sería al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que por cierto no se lo ha convocado hace un buen tiempo. La ineficacia en el tratamiento de la inseguridad en el país del presidente Lazo y sus ministras y ministros es patético, a tal punto que la cooperación estadounidense, que es un aliado en el combate contra el crimen organizado, suspendió la colaboración por un buen tiempo. Recién, hace poquito, con el nombramiento del ministro Carrillo, ha dado unos pasos de buena señal para ver si se recupera eso. Fíjese al nivel que hemos llegado, que el aliado hemisférico para combatir crimen organizado, que son los Estados Unidos, dicen,
momentito, ¿qué es lo que está pasando en los órganos, sobre todo de justicia y de investigación? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas que están siendo penetradas? Y ni hablar de la Policía Nacional, ¿no? Y ni hablar de la Policía Nacional, lamentablemente. Y entonces estas unidades específicas, como se ha hecho en otros países, como por ejemplo, como se hizo en Guatemala un tiempo, y después fue desbaratado por los mismos despliegues del crimen organizado internacional, con cooperación internacional, expedita, comprobada. Estos órganos de investigación autónoma pueden estar, como les digo, colgados a través de un órgano estatal en el Consejo de Seguridad Pública y el Estado, tendrán la facultad de investigar, ¿no es cierto?, de generar procesos de que van desde las auditorías operativas, no estoy hablando de la económica, operativa, hasta el posicionamiento externo. Se requiere cooperación internacional probada, que sí existe, ¿no es cierto? Y varias de las medidas que tienen que tomarse es, por ejemplo, investigar el sistema de administración de justicia. Yo sé que con esto van a saltar por los techos. La gente que opera justicia aquí, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, pero por favor, están penetrados de esos organismos. La Policía Nacional también va a tener reparo, inteligencia policial va a tener reparo, ¿no es cierto? Y entonces aquí, esto lo que les digo, estas unidades de investigación especial autónoma dan resultados. Con acompañamiento internacional probado, también dan resultados, Janet. ¿Por qué no se hace eso? Esto en vista de que somos incapaces políticamente de generar nuestros propios procesos de depuramiento. Entonces, la realidad está a la vista. Que no se quiera hacer, no se quiera viabilizar eso, es otro problema. Cuando esa lentitud sucede, cuando esa falta, esa miopía frente a un problema que nos está consumiendo, uno comienza a pensar si esas estructuras organizadas del crimen organizado ya están en las cúpulas. ¿Ya? Bueno, eso ya no es nada raro, ¿no? Si usted escuchaba esta mañana cuando venía para acá, para Visionarias, escuchaba en la radio una investigación que me parece que está haciendo El Comercio, el diario El Comercio, en donde develaba que las fotografías de los generales de la policía no están digamos, en la página oficial de la institución. ¿Y por qué no están allí? Porque están siendo investigados. Están en este momento siendo investigados sus patrimonios para poder confirmar o comprobar lo que dijo en su momento el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, de que el narcotráfico ha penetrado a la institución policial y militar y que tenemos narcogenerales. Y esos narcogenerales, pues para comprobar si son narcogenerales, pues están siendo investigados los actuales y los ex, porque también en la lista está también la excomandante Tania Varela. Pero, perdón, le interrumpo, no solo eso, estamos hablando de que hasta ahora la impunidad del propio gobierno y del anterior no rinde cuentas, por ejemplo, sobre los permisos de operación de las 200 o más pistas clandestinas que encontró el ex ministro de gobierno Jarrín. La DAC hasta ahora no ha sido saneada, por favor. O sea, el tema del radar, el ministro dice, bueno, vamos a procesar con la fiscalía. Por favor, los órganos de inteligencia internos militares tienen facilidades de investigación de sus propios elementos. Cuando uno alarga eso, cuando uno expande más las discusiones, indirectamente se está participando por omisión estas lógicas que digo, estos despliegues del crimen organizado. Entonces, no solo es la policía, son las entidades de control de minería en las zonas donde hay conflicto, donde hay altísimas ganancias. Son las operaciones que existen de protección o no, ¿no es cierto?, el tránsito desde frontera a los bodegajes del narcotráfico. Son las formas encubiertas de proteger el contrabando de combustible en frontera norte y sur. Y estas son las autoridades. O sea, no solo es la policía, son los órganos de inteligencia, de justicia básicamente también, y los de monitoreo. Habrá que preguntarse si en la aduana está demostrado que la unidad de análisis financiero de este país no sirve para nada, no se advirtió nada sobre las captaciones ilegales de dinero y que atrás obviamente el crimen organizado. Entonces, no solo son esos sectores, lamentablemente, sí, como les digo, estamos cautivos ya. Claro, estamos viendo el final del cordón, ¿no?
Y yo quisiera ir al inicio del cordón, que es en donde está realmente el problema, y desde su visión a ver qué podemos hacer, porque usted ha escrito una serie de instituciones que participan de este sistema corrupto y que finalmente promueven y impulsan la inseguridad que hoy nos afecta. Es un sistema integral. No es solamente el ladronzuelo o el joven delincuente de la banda delincuencial que es el que está finalmente ejecutando ya el final del problema que viene con todas estas raíces atrás de corrupción. Entonces, ahora yo me pregunto por qué, en qué momento nos convertimos en una sociedad tan corrupta. Porque, como usted lo ha dicho, estamos penetrados en absolutamente todos los ámbitos, en el privado, en el público, dentro del público no hay una sola institución, sino son varias las instituciones que forman parte de este sistema corrupto. La justicia, ni se diga, salta a leguas que está manchada por la corrupción. Y ¿en qué momento nos convertimos en una sociedad tan corrupta? No éramos así, no lo recuerdo que toda la vida hayamos sido así. Entonces, la raíz del problema está en eso, en el trabajo, en la parte de valores. No sé si yendo hacia esa raíz tengamos solución algún día, porque pues ahora hay que combatir a sangre y fuego, no queda más remedio. A ver, yo normalmente no suelo yo ir siempre, porque este tipo de discusiones terminan en la familia, los valores, la educación. Sí, es cierto, pero hay factores absolutamente internacionales que son de carácter interdependiente, que lamentablemente nos afectan de manera muy directa. Lo que haga Colombia o lo que deje de hacer Colombia en sus fronteras sur, los controles territoriales que no los ejercen, nos afecta a nosotros directamente. En relaciones internacionales eso se llama interdependencia compleja. Si Colombia expande sus controles, y ya hemos oído nosotros depositarios de eso, cuando se incrementa la guerra en ese país, hay oleadas de miles de desplazados, forzados para acá. Si ese país, como lo hace en efecto, permite, porque no tiene control del territorial, eso se llama insurgencia criminal ya. La insurgencia criminal implica el manejo de territorios amplios, como sucede en Colombia, en donde el crimen organizado tiene soberanía sobre esos espacios. Y es un Estado amigo de la OTAN, ¿no? Eso es parte ya de la hipocresía, del doble discurso político. Pero bueno, eso es otro tema. Nos afecta a nosotros, pero por supuesto, las grandes cadenas de valor del crimen organizado permean, son capitales gigantescos que permean a las instituciones. Entonces, lo que haga o deje de hacer Colombia en sus fronteras sur, que ha triplicado la exportación de cocaína en el mundo, abriendo nuevos mercados, por ejemplo, Europa, por ejemplo, a través del puerto de Amberes, y en donde nosotros tenemos un tratado de libre comercio, hablando con amigos de amigas de inteligencia antinarcóticos, decía, si nosotros triplicamos nuestras exportaciones a Europa vía Amberes, obviamente las cargas, el nivel de carga, para que salen por los puertos en este caso, también se van a triplicar. Pero nosotros seguimos en una bajada del monitoreo de los contenedores que van para allá. No se necesita tener un doctorado en economía para saber que a mayor actividad va a haber mayor riesgo de exportación. Entonces, hay una culpa directa propia de nuestro Estado, de nuestra sociedad, de nuestra gente, porque las instituciones no tienen mente propia, Janet. Los individuos somos los corruptos, los chuecos, los desviados, no son las instituciones. O sea, y eso hay que tener muy claro, muy claro. Y entonces, claro, la gente se deja, a veces por presión, porque el crimen organizado también amenaza, le mandan fotos de su hija, de su hijo, a veces lo secuestran unas horas de esa persona, porque no confía en los órganos de justicia, obviamente no denuncia eso, y entonces es lamentablemente, son lógicas, son olas envolventes que van atrapando a los funcionarios, y el que no puede, porque tiene valores bien puestos, lamentablemente lo asesinan, como ya ha sucedido con algunos ex directoras de prisiones y cárceles, sobre todo en Guayaquil. Entonces, el problema va mucho más allá de medidas puntuales. Desde mi perspectiva, le digo, necesitamos urgente la creación de una unidad conformada, mixta, con participación internacional, súper probada, que investigue
a los órganos de justicia, la policía internamente, la Inspectoría General de la Policía no funciona, señor. Son los órganos de control interno. Es decir, la contrainteligencia de la inteligencia policial no funciona. Tampoco de Fuerzas Armadas. Vaya, y uno no quiere especular más porque si uno va trazando instituciones, Sí. la aduana, la unidad de inteligencia financiera, la superintendencia de bancos, la lista nos va a volver interminable. Así es un problema complejo. Eso es precisamente lo que hay que analizar y hay que develar. Y en un problema complejo, si no colaboramos todos, entonces no se resuelve. Pongo sobre la mesa nomás, si no será la solución de raíz, pero pues para que lo conversemos otro día, Freddy, pero no sé, todo gira alrededor de la droga. Ya deberían pensar en la legalización de la droga, que es alrededor del delito que giran todos los otros delitos que vuelven millonarios a los que manejan este mundo. Tráfico de armas, tráfico de personas, delincuencia común, problema de salud pública, todos los problemas que corrupción, porque manejan tantísimo dinero que permean cualquier institución. Pero si habláramos de legalización de la droga, estaríamos quitándoles de raíz, eliminando de raíz el problema base, y es el control justamente del narcotráfico. Pero como le digo, creo ya, que pero con la minería no es cuestión de drogas, ¿sí? Son de minería ilegal y son enormes ganancias. No tiene nada que ver el narcotráfico. En muchas regiones, en muchas zonas sí se compenetra, porque los enfoques lamentablemente que tenemos en el país son retrasados. Freddy, o sea, hay un montón de... Permítame contradecirle, Freddy, pero sí tiene que ver. El dinero que se invierte en la minería ilegal es del narcotráfico. Sí, si no, ¿de dónde sacan? Sí, lo que le iba a decir que son cadenas, ¿no es cierto? Es parte de los ciclos virtuosos, entre comillas, pero del otro lado, de la parte ilegal. Desde claro, luego. de la parte ilegal, totalmente. Y es increíble cómo Claro. aquí, por ejemplo, por lo menos aquí en el Ecuador, cómo los activistas teóricamente activistas en favor de la naturaleza, lo que hacen es irse contra la minería legal para promover la minería ilegal. Es decir, se disfrazan, se cubren con estos supuestos activistas para poder promover la minería ilegal en un país y sacar enormes recursos de manera ilegal y lavarlos a través del narcotráfico también, porque es dinero ilegal. Porque en los órganos de control, a su vez, existe gente que está cooptada por un crimen organizado. Correcto. Y que hacen de la vista gorda. En fin, Freddy, nos pasaríamos aquí toda la mañana y creo que no vamos a resolver el problema. Pero bueno, hay algunas aristas ahí para la reflexión de todos, que esa es la idea. Gracias, Freddy, que tenga un buen día. Igualmente, buen día. Pase.